Bueno, buenos días. Ya me pidieron un esfuerzo inicial, que es ganar minutos en vuelo como los pilotos, así que 15 minutos menos de lo previsto, pero no pasa nada, ¿no? Bueno, a ver, hace años que me especializo en buscar la mitad del vaso lleno. Así que si esperan una presentación depresiva que anticipe una crisis que nos va a matar a todos, no, ¿ok? No. Por eso el título de la charla es ¿por qué esta vez debiera ser diferente? Porque los hombres de negocio tienen que buscar las oportunidades. Y si sale mal, sale mal. Eso es un poco la moraleja que me gobierna, ¿no? Me dijeron que me concentro un poquito más en lo internacional, lo regional, pero no le voy a esquivar a lo coyuntural porque nos gobierna también, ¿no? Entonces, primera cuestión que hay que entender, el mundo, ¿no? El mundo, una cosa que también me parece paradigmática, es que todo el mundo pide estabilidad. Bueno, la mala noticia es que no hay estabilidad. El mundo es inestable por definición. Y lo que antes era una noticia, que era el cambio, ahora en todo caso cuando se queda quieto el cambio. No se va a quedar nada quieto. Entonces si esperamos que el mundo se quede quieto para tomar decisión de inversión, tenemos que hacer otra cosa. No se va a quedar quieto. Y bueno, y ahora la novedad es que de la mano de cambios globales, de la mano de una nueva política económica en Estados Unidos, se ha iniciado un proceso de el dinero más barato de la historia ya no está más y empieza a ser un poco más caro. La discusión del millón y que todos ganaríamos mucha plata y si adivinamos a qué velocidad se hace más caro. Por eso no lo vamos a ver. Podemos empezar a medir alguna temperatura. La tasa de 10 años ahí la he puesto en el largo plazo para recordar que en la década del 90 estaba en el 8% y sobrevivíamos. Así que vamos a sobrevivir a otro precio. El otro elemento fundamental del mundo, que por ahora es un activo ganado y bien asentado, pero habrá que seguirlo, es que ya nadie se puede imaginar, como al principio de la década del 80, que Estados Unidos pueda tener una inflación del 12%. ¿Qué pasó en el medio? Y dos o tres cosas no menores. China, después de siglos, decidió volver a jugar el partido y aporta dos elementos no menores. Del lado de la demanda, nosotros lo sabemos bien, grandes oportunidades. Del lado de la oferta, una montaña de mano de obra. Y eso ha generado también un aplacamiento de los costos laborales, por ejemplo, que ya no tienen la intensidad a nivel global, además de que la innovación tecnológica vino a agregar ese parate de la inflación. Y entonces hoy la discusión es si es 2 o 3. A nadie se le ocurre que vaya a ser más alta que esa. Pero bueno, el otro elemento que hay que seguir a nuestro juicio muy de cerca, ahí el cuarto cuadrante dice activos de la FED. Bueno, ¿a qué velocidad la FED rescata la montaña de dólares que emitió por la crisis 2008-2009? Y como verán, todos saben leer un gráfico, el rescate ya empezó. La discusión es la pendiente de ese rescate, ¿no? Y acá tenemos un elemento no menor, más allá de que hace rato que se han escrito ríos de tinta con que el mundo va para arriba, para abajo, y miren que desde el 2015 al 2008 ha navegado a la misma tasa de retorno. Con distintos actores a la misma tasa de crecimiento, digo, con distintos actores en distintos momentos, pero ha estado ahí bastante estable. Pero la clave es ver los riesgos globales, ¿no? Entonces dice, acá antes estaba un señor coreano, que ahora lo sacamos porque se hicieron amigos, entonces no lo vamos a dejar, pero sí ha empezado el evento de guerra comercial entre China y Estados Unidos, ¿sí? Y otro elemento no menor es que la política fiscal agresiva de Trump, más su propensión a cerrar la economía, está haciendo temer a la FED que, como dicen los libros, genere inflación más alta. Entonces, el otro ruido que probablemente se produzca es entre el Poder Ejecutivo americano y el Banco Central americano, porque cuanto más insista uno con una política, el otro va a contrarrestar con otra política. Así que eso se viene como ruido también. No pasa nada, un ruido más. Y después Europa, que navega donde navega. Europa no es hoy, me parece a mí, más allá de cuestiones políticas, que no voy a entrar por razones de tiempo, no es una cuestión económica en sí mismo Europa hoy, ¿no? Pero estos son tres elementos que tenemos que prestar mucha atención. Y bueno, y China volvió, ¿no? Y entonces ya 30 años después, 30 y pico años después, imagínense, nosotros armamos el Mercosur 1982-1984. China pesaba 2 puntos del producto. Ahora pesa 20 y al Mercosur no lo tocamos. Es la momia, o sea, no tiene... eso hay que barajar y dar de nuevo. Ahí hay algunos datos, después van a recibir la presentación, pero salvo un evento hoy no descontado, hacia el 2030 China supera a Estados Unidos en tamaño.
Y entre los dos van a tener más o menos el 50% del producto, o sea, la mitad de la riqueza mundial la van a tener dos países. Pero después voy a contar un elemento central, pero en la dinámica china no retrocede. Recuerden que cuando China crecía al 10, al 11 y pasamos a la nueva normalidad del 6 o 7, pensábamos que el mundo se acababa. También, todos unos escritos sobre crisis. Y acá estamos a la nueva normal, que es 6 o 7. A esa velocidad, desde que China empezó la reforma, ya sacó 800 millones de personas de la pobreza. Demanda, fuerza laboral. Y lo que ha hecho China además es empezar a arrastrar a todo Asia. Y hoy por hoy hay un elemento, y el otro, la otra característica fundamental es que empieza a ser líder digital. O sea, eso de que China va a hacer gran esfuerzo para autoabastecerse en alimentos es para perder tiempo. China apunta a otra cosa, apunta a competir en innovación, en alta tecnología. La mayor cantidad de usuarios digitales hoy lo tiene China. Casi todos los chinos que no son pobres usan Internet. Y de esos, casi 300 millones son jóvenes de menos de 25 años. Los usuarios digitales chinos ya duplican a la Unión Europea, a Estados Unidos y a India. Entonces van por otro carril, van por otro canal. Para nosotros es buena noticia eso. Nosotros tenemos que, como dijo impresionante el embajador, que dijo, lo que falta es producto, muchachos, no falta demanda, falta poner cosas en la góndola. Bueno, ahí hay algo dando vuelta. Y hay un elemento que hay que tener muy en cuenta cuando uno piensa cómo pueden evolucionar algunas cuestiones. ¿Qué fue pasando en el mundo en los últimos 20, 30 años? Es muy clara la división entre quién ahorra y quién gasta. ¿Quién ahorra? Oriente. ¿Quién gasta? Occidente. Con la honrosa excepción hecha de Alemania. Es un elemento no menor a tener en cuenta. El otro elemento no menor que tenemos que tener en cuenta es que los asiáticos en promedio ahorran 45 puntos de su producto y viven con un PBI per cápita, sacando Japón y Corea, de la mitad de Latinoamérica. Es decir, se conforman con menos y ahorran más. Y es un tema. Es un tema. Nadie está proponiendo bajar el PBI per cápita de Latinoamérica a la mitad, pero digo, es un desafío. Seguramente irán subiendo en el tiempo, pero eso va a llevar tiempo, ¿no? Y es un desafío que está ahí plantado cuando hace hipótesis uno de conflicto entre una región y otra. Lo otro que es distinto es Latinoamérica. Parece que no, pero despacito fue cambiando. Hay algunos elementos centrales, por eso cuando hay un shock externo, ya nada va a ser igual a antes. Será distinto. La primera gran característica de Latinoamérica es que ha achicado sus desbalances, por eso Argentina quedó como el peor de la clase, porque Argentina, como los golfistas, dio hándicap, 15 años. Y todavía estamos discutiendo si la maratón va para allá o va para allá. Pero Argentina regaló 15 años. En esos 15 años, Latinoamérica avanzó. Un hecho emblemático que a mí me impresiona en Latinoamérica es que si bien su deuda todavía, dependiendo del país, tiene un grado alto, el 90%, más del 90% de la deuda soberana latinoamericana es en moneda local. Quiere decir que el primer viento externo malo va a agarrar a los tenedores de deuda. Después veremos la segunda derivada. Y tenemos países emblemáticos como Brasil que tiene 400.000 millones de dólares de reserva por las dudas. Así que cualquier diagnóstico apocalíptico de primera mano tiende a fracasar. Y han achicado sus déficits de cuenta corriente, todavía le cuesta trasladar eso a una dinámica más genuina en materia de crecimiento, sobre todo a los dos más grandes que es Brasil y México. Los más chicos están mejor, digamos, ¿no? Y cuando uno repasa claramente, vamos a apuntar a Brasil. Yo pensé que el embajador me iba a quitar letras, pero bueno, a mí me gusta jugarme. Para mí la sorpresa positiva del año que viene se llama Brasil. Y ahora voy a mostrar en números por qué creo eso. Todo el mundo está esperándolo. Con la mentalidad argentina, que siempre esperamos lo peor, gastamos mucha energía esperando en la próxima debacle. Y eso es un problema, ¿entienden? Estamos todos pensando cuándo nos vamos a caer al abismo de nuevo. Yo les digo que eso no va a pasar. Entonces vamos a perder tiempo. Un poquito la micro esta de pensemos en los chinos, pensemos... O sea, yo creo que la buena noticia va a ser Brasil. Tiene una elección compleja, muy compleja, porque a 2 meses o 3 meses de la elección, a 2 meses de la elección, no tiene un candidato claro. Y eso para Argentina es un drama. Para los brasileños es cotidiano. No son un sistema de bipartido ni de tripartido. Tiene N partidos.
que hacen alianza, que tienen su sesgo, ¿no? Pero tanto Brasil como México tienen dos pruebas de fuego muy relevantes que algunos países latinoamericanos ya pasaron, que es que cualquiera fuere el color político del gobierno que gana, hay políticas públicas que no se alteran. La más evidente es la que busca inflación baja. Busquen hoy un país latinoamericano relevante, sacado Venezuela, que conviva con inflación de más del 4% de por hoy. Y en Perú tuvo presidentes de diversas características e ideología, Colombia le pasó lo mismo, Chile ya arrastra una historia de 30 años que ya es irrefutable. Por eso Brasil y México tienen un test muy interesante. En México acaba de ganar por primera vez un candidato de izquierda. Y está todo el mundo expectante a ver qué rompe el candidato de izquierda. Vamos a hablar de eso. Y en Brasil hay tremendos temores de que gane uno de los dos extremos. Bueno, le va a venir muy bien a la región que esos dos países demuestren que están en la misma senda. Porque ya tienen un terreno ganado. Si uno mira Brasil, Brasil para nosotros fue una mochila compleja en los últimos años. Miren el 15, miren el 16, miren el 17, no está el 14, pero en esos 3 años el Producto Bruto Brasileño cayó más o menos 9, 10 puntos, como un 2001 nuestro. Como nosotros somos más importantes, lo hacemos solo en un año, a ellos les pasó en 3. Y eso ha sido una mochila de piedra importante. Hemos dicho que es el principal importador de bienes industriales argentino, el principal importador de autos argentinos. O sea, miremos un poco lo que hemos podido superar. Y el gran activo que tiene Brasil hoy por hoy, cuando ustedes hablan con los brasileros, se lo reconocen abiertamente, es la inflación baja. ¿Cuánto le llevó a Brasil poner la inflación en un dígito? 24 años. Nosotros lo queríamos hacer en 3, pero bueno, discutir. 24 años. Y tuvieron sus idas y vueltas, porque hace 4 o 5 años tuvieron una inflación de 2 dígitos que está ahí en el 2015. Pero hoy es un activo de la sociedad brasilera la inflación baja, porque le permitió bajar fuertemente la tasa de interés. Y hoy la tasa real de interés brasileña es la menor de su historia. Y eso me parece que es un activo que a mí, yo creo humildemente que cualquiera sea la fuerza política que gane, no le conviene patear. Y vendrán otras discusiones porque tienen sus problemas, algunos problemas estructurales se nos parecen, somos 2 economías cerradas, pero me parece a mí que Brasil, yo no creo que realmente tengamos una sorpresa negativa desde las decisiones políticas el día después que sea electo el nuevo presidente. Recuerden que 7 de octubre primera vuelta, 28 de octubre es rápido, falta poquito, así que no hay que ponerse muy ansioso con esto. Yo creo que ahí puede estar la sorpresa positiva para Argentina. Para el mundo autos ni hablar, ¿no? Miren, Brasil llegó a vender casi 4 millones de autos en el 2012. Este año ya la proyección se están revisando para arriba, recién lo miraba, van a estar en 2.4 millones de autos. Imagínense un mercado Brasil-Argentina con 5 millones de autos. ¿Es utópico eso? Es altamente probable, bajo ciertas condiciones obviamente, y no hay que esperar 10 años. No hay que esperar 10 años. Nosotros lo vemos en el banco, o sea, hoy al banco le va muy bien en crédito de consumo en Brasil. Tiene la mora totalmente estabilizada y tiene un boom de créditos personales. O sea, algo está pasando en esa economía y hay que prestarle atención. Y después, bueno, rápidamente México, ya dije, ¿qué hereda el presidente? Hereda un activo muy importante para cualquier presidente progresista. ¿Cuál es la gran crítica que se le hace a México desde los organismos multilaterales, desde la OCDE? Que tiene muy baja presión impositiva. Nosotros navegamos cerca de 40. 17 de presión impositiva. Y todas las recomendaciones es que la tienen que subir para aplicarla a gasto social. Eso es música para un presidente progresista. Probablemente los mercados al principio se sientan un poquito incómodos, pero veremos cómo lo gestiona. Pero me parece que también México tiene ahí para dar una oportunidad. Después tenemos Chile, Colombia, Perú con la dinámica ya asentada. Estas economías se caracterizan porque cualquiera haya sido el signo, nadie pateó el tema del terreno ganado en materia de inflación, incentivo al ahorro interno, tienen las FP privadas, nosotros hicimos lo que hicimos, ya está, pero ellos lo tienen, tienen niveles de libertad de los mercados, son muy abiertos, entre otras cosas obviamente porque la estructura económica se los permitió, pero son muy abiertos. Tanto Chile, Perú como vimos recién los indicadores que nos mostró el funcionario,
son economías extremadamente abiertas y han sido pioneros y armaron la Alianza del Pacífico y ellos miran a Oriente como su gran oportunidad. Bueno, eso arrancaron ya hace. Por eso digo, nosotros perdimos 15 años. Argentina. Bueno, yo creo que un día, imagínense, estoy diciendo que el cambio de color político, esto, me parece que una cosa que vamos a tener que evolucionar en algún momento es dejar de hablar de personas y hablar de políticas públicas. El día que no discutamos más personas y discutamos política pública, vamos a avanzar varios casilleros. Y creo que hay algunos elementos que se han ido arraigando en este último tiempo que me parece importante dejarlos puestos, porque creo que la sociedad a las protestas, protestando, quejándose, un poco los va aceptando, ¿no? Tener convergencia fiscal, es decir, un país que tiene récord de gasto público y récord de presión tributaria es exactamente la inversa de México. Tiene que hacer el esfuerzo por bajar esa situación y no hay mucho espacio y que el Estado no puede gastar más de lo que le ingresa. Eso empieza a ser como un reguero que la sociedad empieza a aceptar, protestando porque nadie quiere poner su parte, ¿no? Todo quiere quedar afuera de ese esfuerzo, pero eso es una realidad. Evitar atajos de impuestos distorsivos, de vez en cuando nos agarra la tentación de volver a manotear al que le va bien, y me parece que eso hay que evitarlo. Convergencia inflacionaria, eso es un activo que la sociedad declama, claramente quiere inflación baja. Ajuste de precios relativos, insisto, que el tipo de cambio competitivo es necesario. En general nos pasa que lo logramos a lo porrazo, ¿no? Nosotros lo logramos, yo dije acá hace 2 años. La única manera de tener un tipo de cambio en Argentina competitivo, dado la situación de flujo, era tener un susto. Bueno, tuvimos susto. Ahora tenemos que ver cómo sigue la película, ¿no? Incentivar la inversión privada, mejorar la infraestructura económica, reducir la pobreza. Esto me parece que son cuestiones que ya están ahí, arriba de las mesas. Y que difícilmente cualquiera que pretenda, tenga alguna ambición electoral el año que viene, esté en condiciones de atacar abiertamente. Pero tenemos un gran dilema, que me parece que es la base estructural del problema de Argentina, pero no solo de Argentina, en general de toda la región. Argentina es un país que tiene que invertir entre 22 y 23 puntos de su producto para crecer en torno al 4. Creciendo en torno al 4, los niveles de pobreza deberían empezar a bajar. ¿Pero cuánto ahorramos? 18. Nos faltan 4 o 5. ¿Quién nos lo va a prestar? El mundo. Entonces ahí ya tenemos que ir al psicólogo a cuenta. Yo siempre digo lo mismo, vamos a convivir con déficit de cuenta corriente. Por eso hay que hacer buena letra para que el mundo nos preste de la mejor manera posible lo que nos falta para poder crecer. Digo de la mejor manera posible, digo que sea con inversión externa, directa, y no sean préstamos financieros, pero yo no elijo eso. Lo elige el que me presta, no yo. Entonces, el sector externo, que es muy volátil en Argentina, que supo, la roja es de superávit de cuenta corriente, el resultado de cuenta corriente, el gris es la cuenta capital, su normalización de balanza de pago a partir de arreglar con los holdouts, etcétera, etcétera, lo llevó a soportar los déficits de cuenta corriente con un alto ingreso de capitales, que es la columna roja. Lo que pasa es que lo que vinieron eran los peores de la cuadra, no eran lo que más nos gustaban, o sea, son los que salen rápidos y las cosas no les gustan. Y eso pasó. Fuimos de un altísimo ingreso de capitales de golpe a 0. Recuerden que Argentina en enero de este año había colocado 9.000 millones de dólares de deuda a la tasa más baja de su historia. Y en abril teníamos un lío infernal. Todavía estamos tratando de acomodar el lío, digamos, ¿no? Pero es una economía, lamentablemente, o afortunadamente, o como le quieran poner el mente, que necesita ahorro externo. Y nadie va a cambiar eso. Que no le prometan otra cosa, porque estructuralmente eso es difícil. Eso cambiará en el tiempo, ¿no? Eso cambiará en el tiempo, porque además hay una parte importante del problema que es del sector público. Pero asumamos por un segundo que el sector público va a una convergencia fiscal, que el gobierno le sale bien, que en 2 años estamos con déficit 0, etcétera, etcétera, etcétera. El sector privado tiene un déficit estructural. Acá hay un triángulo muy complejo de gestionar. La parte buena del triángulo, si quieres, es importación de bienes de capital. Porque si esa fuera la única causa del déficit de cuenta corriente, el mundo te va a financiar porque sabe que te estás haciendo más productivo a futuro. Pero tenemos 2 patas del triángulo que son la propensión a vacacionar en el exterior. No está mal, yo soy uno de los que lo hace, pero tengo que saber que eso requiere dólares que Argentina no produce.
Y el segundo elemento es la formación de activos externos. Los argentinos, desde inicio de 2016, cuando se liberó el cepo, se compraron 50.000 millones de dólares. Y estoy hablando de individuos, para que nadie crea que la grande corporación, esos fantasmas que nos formamos. Nosotros, por ejemplo, promedio de venta mensual, $700 por persona. Estadística del Central, el mes pasado, 1.150.000 personas compraron dólares. ¿Está mal? No, no está mal, pero demandamos un bien que no tenemos. ¿Qué es lo positivo de esos 50.000 millones de dólares? Bueno, que todas esas personas tuvieron un shock de riqueza. Y a lo mejor ahora empiezan a decir que el auto en dólares les sale más barato, por ejemplo. Estas son las cuestiones económicas que uno no puede ignorar. Eso no desapareció, no se lo robó nadie. Y de ese fenómeno, de esos 50.000, solo 15.000 están en el sistema financiero. Los otros 35.000 están en billete en algún lugar. El mayor importador de billetes del mundo es Argentina, billete dólar. Bueno, esa es la cosa que el sector privado se tendrá que hacer cargo en su debido momento, porque esto genera el déficit que te hace necesitar un bien que no producís. En economía es harto lógico, ¿no? Si la demanda es mayor a la oferta, tengo un tema. Y esto es un tema que, bueno, no lo vamos a resolver mañana tampoco, pero es un tema que lo tenemos que seguir, ¿no? Y claramente nos obliga a atacar, acá se paneó en los paneles anteriores, para mí los 4 jinetes de la productividad son estos. Tipo de cambio es una coyuntura. Los 4 jinetes de la productividad es el costo de capital, que para eso hay que trabajar la inflación, para bajar las nominalidades, si no estamos discutiendo quién subsidia a quién, es una discusión de subsidio. Infraestructura, de la cual Argentina y toda Latinoamérica se corrió durante 10 años, la tasa de inversión en infraestructura claramente, la presión fiscal, que ya es Vox Populi, que es intolerable y que hay que bajarla a nivel general, y después el tema más complejo que es educación, que me parece que es el tema donde Argentina va más lento, donde cuesta mucho porque tienen arraigos socioculturales complejos que hay que desempolvar muy rápido, porque este es el daño de largo plazo más perdurable en el tiempo. ¿Okay? Y bueno, no tengo tiempo para entrar en los detalles que esto genera. Bueno, el acuerdo del fondo, no sé, le dejo el slide. El acuerdo del fondo es el más blando que firmó Argentina en su vida. Yo veo ahí, los muchachos periodistas escriben que la inflación... Los dos únicos condicionalidades del acuerdo con el fondo, que son duras, y que si no las cumplís tenés que ir a los waivers, bueno, los más veteranos habrán escuchado la palabra waiver, es el déficit primario que está puesto en términos nominales, el acuerdo dice cuánto tenés que tener de déficit primario cada trimestre, que Argentina por ahora viene sobrecumpliendo, y el segundo elemento es el de reservas netas, para que el central no malgaste, entre comillas, reservas en el mercado cambiario. Todo lo demás son indicativas. Por ejemplo, el tema de inflación, que está en boca de todos, es un tema que no voltea el acuerdo, sino que obligaría a Argentina a un plan de mejora, como a cualquiera nos pasa, pero no hay que pedir waiver ni nada, digo, para separar. Y ahí están las cuotas en las cuales los amigos nos irán auxiliando. Bueno, ¿esto por qué le pasó a Argentina? Porque se corrió el mercado, claramente. Ahora, los acuerdos exitosos del Fondo Monetario son los que te devuelven al mercado. Así que Argentina, en un tiempo X, tendrá que volver a los mercados. Y podremos criticarla, que se vuelve a endeudar, pero no hay plan B, muchachos. O sea, esto es un proceso, insisto, regalamos 15 años. Entonces es un proceso que hay que ir manejando en el tiempo donde la ansiedad nos va a matar. No vamos a resolver ni en 4, ni en 5, ni en 6, ni en 8 un atraso de tanto tiempo, porque además los competidores se corrieron, vieron lo que ha pasado en Latinoamérica, ¿no? Bueno, ahí está la necesidad de financiamiento, no creemos que la parte de dólares está más o menos gestionable, el tema va a ser la parte pesos básicamente, pero me parece que obviamente un país no está 2 años sin volver a los mercados, algo pasa antes, así que no, esto nada más que para ponernos contentos con un Excel, o sea, ¿no? O para decir hasta dónde puede estar la problemática. En el mundo dólar luce gestionable, el mundo peso es un mundo de otro costal, ningún país hace default de su propia moneda. ¿Está claro? Y tenemos que ver cómo se resuelve el mundo peso. Bueno, el objetivo fiscal es todo. Está claro, esto no es el huevo y la gallina. El tema fiscal es la prioridad, es lo que se firmó con el fondo, y si no se hubiera firmado nada con el fondo, era lo mismo. Lo que cambió fue la velocidad, porque la pregunta del millón ahora es si vamos en el sentido correcto o si vamos contramano.
Yo personalmente creo que vamos en el sentido correcto, la discusión era la velocidad a la cual íbamos en ese sentido. Pues pongamos en grado la discusión, porque si no parece que todo es binomial y todo es el desastre o todo es la gloria. Y me parece que la cosa es un poco más compleja que eso, si fuera tan fácil. Entonces me parece que acá tenemos un tema, nuestra modesta opinión es que, y esa es más o menos de consenso, este año el compromiso se cumple, el año que viene es un año un poco más complejo, porque una de las llaves del compromiso va a ser la entidad del ciclo, es decir, hasta dónde el ciclo sufre y cómo se sale de este proceso de cuasi recesivo en el que hemos entrado, ¿no? Bueno, ahí el gobierno obviamente tuvo que hacer un plan diciendo de dónde va a ser los ajustes del gasto para poder llegar a eso. Pero nosotros hace rato que venimos siguiendo la microfiscal del gobierno. Y la verdad que en los últimos 12 meses no tengo nada por decir. Es decir, consistentemente el gasto creció menos que el ingreso. Y se trata solo de eso. Se trata solo de eso. Solo, entre comillas. No lo hemos hecho bien siempre. Y pasamos un año electoral. Con lo que yo digo, por eso digo, yo quiero tratar de ver la mitad ya sé todo lo que dicen que no vamos a hacer pelota. Pero bueno, nada. Díganme qué hacen ustedes en las decisiones, porque es difícil. Si alguien me dice eso, salgo de acá, ¿qué hago? Echo a los empleados, mato al gato, mato al perro. No sé qué hago. Tengo que trabajar. Así que creo que es esencial seguir esto, donde el gran auxilio que ha tenido es la sorpresiva performance de la recaudación fiscal. Más allá del ciclo, porque es un país que creció los 2 últimos trimestres, el cuarto y el primero, creció 4% Argentina. Pero más allá de ese buen crecimiento, hemos convivido con tasa de crecimiento del IVA, miren ahí, el promedio enero-julio, 15 puntos reales al IVA. Eso es récord, nunca se vio. Así que hay una parte de eficiencia fiscal, una parte de lo que debe aportar el sinceramiento y la otra parte de ciclo. Bueno, de acá más habrá que seguir cómo evolucionan los impuestos críticos para ver si el gobierno la tiene más fácil o más difícil en términos de gasto. Hasta acá, y vamos viendo mes por mes. Y después está el tema inflacionario, esto un poco para calma, muchachos, que esto es lo que le llevó a otros países. Si lo hacíamos en 3, batíamos el récord y íbamos al Guinness. Bueno, mala suerte. Ahora hay que recalcular como el GPS, empezar de nuevo. El acuerdo con el fondo sugiere que la convergencia a un dígito estaría entre el 21 y el 22, como para ir calmando las aguas. Más rápido, difícil. Ahora, la inflación, por lo menos en Argentina, a mi juicio, tiene 5 motores que destacan. No quiere decir que sean los generadores, porque acá se arma el lío de quién es el generador. Pero había 5 motores dando vuelta, de lo cual ahora hay 3 que juegan al revés, que juegan a favor de un aplacamiento de la inflación. Salario real, o sea, la contracara es el consumo, claramente, pero salario real tiene por delante un par de trimestres malos. Monetario, ya es público que ha empezado a desacelerar muy fuerte el nivel de emisión monetaria. Y ciclo, porque el porrazo del ciclo tiene una contracara en precios, que está muy clara. Los márgenes hay que revisarlos, ¿sí? ¿Cuáles son los 2 motores que quedan? Uno, que si no pasa un evento cambiario importante, se va a ir diluyendo, que es el contagio de devaluación e inflación. Argentina tiene un problema con eso, porque cada vez que tiene un salto cambiario, 30-40% del salto cambiario se traslada a precio. Y el elemento que vino para quedarse como motor permanente, que es lo que va a dilatar un poco esta situación, es tarifas. Porque ahora se corrió la raya, además. Porque tarifas, los economistas al principio teníamos el defecto de mirar solo el primer impacto de tarifa, pero tarifa derrama después. Y eso es lo que está generando un ruido adicional de la inflación del 3. O sea, pero yo diría que hay 2 motores ahí empujando, los otros 3 contienen. Y bueno, veremos, pero como dije, pensar en inflación de un dígito antes del 21 o 22 luce difícil, aunque se irá acomodando a la baja, obviamente, ¿no? Bueno, ciclo. Veníamos de 7 trimestres de consecutivo de crecimiento, nadie se enteró, porque nadie se enteró que crecíamos. Ahora nos duele el 4 que fue, como el tango esto. Pues ya está, fue. Ahora miremos para adelante. Para adelante, bueno, ahí nosotros hicimos una sensibilidad, porque una de las características de estos tipos de problemas, cuando uno entra en este tipo de problemática, acertar al número es lo mismo que jugar a la quiniela. O sea, uno trabaja con banda, con estimación, y aún en eso se equivoca. Entonces, bueno, hay una sensibilidad. Después al final voy a mostrar qué nos está dando, pero
Lo que creemos es dónde puede estar la salida. Porque de nuevo, si esto creo que la fundición total, hay que pensar otras decisiones más familiares, pero ¿cuáles son los motores? Uno está dado, agro. Personalmente creo que si no alteramos la regla de juego, el agro es un sector que puede poner 120, 130 millones de toneladas arriba de la mesa tranquilamente con la nueva campaña, y lo vamos a ver con el trigo ya. El trigo ya va a ser un anticipo, ¿no? Cadena de valor de energía, ¿no? Y los voy a ir acá pasando rápidamente. Bueno, economías regionales, ¿no? Que están, y con este nuevo tipo de cambio están y están para jugar. Bueno, sé que en Córdoba hubo algunos tropiezos con el maní, que también San Pedro ahí se portó mal, pero no te va a pasar eso todo el tiempo, ¿no? Entonces ahí tenemos productos emblemáticos como el maní, como el limón, que se ha recuperado ahí la capacidad de comercial con Estados Unidos, ¿no? Aceite, esto es el interior. Nosotros notamos que el mood, el humor del interior es muy diferente al de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, ¿no? Acá se nota todavía una situación de relativa paciencia, me parece a mí, pero bueno, economías regionales que están. Hay un plan de infraestructura, seguramente este plan va a ser revisado, pero hay un plan. Ahora con parte de PPP se va a tratar de neutralizar, pero este es un driver que venía muy bien, un motor que venía muy bien, que ahora habrá que analizar a cuántos cilindros queda funcionando después de la situación fiscal, ¿no? Y agro, nosotros tenemos distintas sensibilidades del agro. En la más optimista, cuando estamos muy entusiasmados, creemos que en el 2024 puede haber 175 millones de toneladas arriba de la mesa. En el peor de los casos, 143 tampoco viene mal. O sea, el agro claramente es un sector que está lanzado, que lo único que hay que hacer, en mi modesta opinión, y yo no tengo nada que ver con el agro, no estorbarlo. No estorbarlo. Hay que dejarlo correr. Después ahí hay características que no me da el tiempo. Y volvió Vaca Muerta un día. Vaca Muerta, que estaba medio muerto, volvió. Y hay dos datos que son muy claros para no hablar de potencialidades. Hay riesgo, ¿no? Obviamente, todo el tema de infraestructura sigue estando ahí porque no hemos arreglado mucho. Tenemos 4 años y no hemos arreglado mucho las alarmas de infraestructura que dispara Vaca Muerta, pero bueno, están ahí. Pero Vaca Muerta ya produce el 25% del gas de Argentina. Un cuarto de la producción de gas ya es Vaca Muerta. Y un 10% de la producción de petróleo ya es Vaca Muerta. Entonces digo, algo que no estaba, empieza a estar. Entiendo los conflictos con cadena de valor, porque este es el tema, ¿no? Hablar de cadena de valor. Cuando el agro anda bien la cadena de valor. Cuando la energía anda bien la cadena de valor. Veremos qué le pasa a construcción, veremos qué le pasa a minería, que tiene un tema de precios y algunas otras cuestiones. Veremos qué le pasa al comercio. Mucho que el comercio es un crisol de raza. Lo que parece un solo sector, no es un solo sector. Hay sectores comerciales que le va muy bien y sectores comerciales que le van mal. Entonces ya no hay, cuando un producto bruto crece al 2, 3, 4%, no le va a todo el mundo bien. No hay unicidad en irme bien. Eso cuando crece al 8, tachen en la doble. Argentina puede volver a crecer al 8 sin desequilibrar, no sé, mi nieto, no, exagero, mi hijo con suerte. Es una economía que más de 3, 4, difícil. La energía renovable. Y bueno, de golpe descubrimos que tenemos sol y tenemos viento. Esto es nuevo, porque no lo teníamos en el radar, ¿no? Y bueno, hay un plan que dice que la aspiración es que hacia el 2025, hoy 2% de la producción es de energía renovable, sea el 20%, y descubrimos, por ejemplo, que Argentina es uno de los países con mayor capacidad eólica del mundo, porque tiene viento del 35 al 50% del tiempo, y porque tiene sol, una capacidad solar muy alta también. Esto ya cuando vino Colón estaba, pero bueno, ¿qué nos pasó en el medio? No tengo idea, pero miremos para adelante y sigamos remando, ¿no? Bueno, sistema financiero también mutando. El sistema financiero del futuro, independientemente de que el tamaño lo vemos creciendo, indefectiblemente va a ser trimonetario. Peso, UVA, dólar. UVA, digo, el índice de indexador, ¿no? Y el dólar vino para quedarse. En el banco no paramos de crecer los depósitos en dólares. Parte de esos 50.000, obviamente, no todo. Entonces el desafío hacia adelante de los bancos es cómo gestionamos el balance de dólares. Pues es un tema la gestión del balance del dólar. Y el mundo UVA, créanme, va a reacelerar. Cuando las aguas estén calmas, va a reacelerar. Nosotros lanzamos
Prendario uva en abril, y en este momento el 90% de la generación de prendarios es uva. ¿Por qué? Porque tiene la magia de la baja de la cuota. Entonces baja la barrera y la gente entra más fácil. Lo mismo que está pasando en el crédito hipotecario. Este año por lo bajo se van a dar 70.000 hipotecas uva. De cero hace 3 años. Cualquiera que sabe matemáticas sabe que eso 70 dividido 0 es infinito. Pero miramos el costado vacío, que desaceleraron. Bueno, sigamos sufriendo. Bueno, las proyecciones, la verdad que inclusive están medio revisadas ahora, pero nosotros las ponemos en banda simplemente para trabajar sobre que esto es incierto, claramente, y que no hay que acertarle al mundo, al punto, hay que acertarle a la tendencia. Más o menos saben que hay un relevamiento de expectativas macroeconómicas que marca, que me parece que es una buena guía, independientemente si no le creen a Santander, van a entrar a la página del Central, miran el REM, va a ver que todo más, como estamos todos perdidos, opinamos todo más o menos parecido. Algún aventurero se juega, pero esto es lógica pura, digamos, ¿no? Te pegás a lo que se llama el benchmark. Y todos piensan que el dólar este año cierra entre 31 y 32, todos pensamos que la inflación va a ser 31 y 32, todos pensábamos que iba a ser 18. Pero bueno, puede fallar, como decía Tuzán. Ahora, ¿hay que suicidarse en una esquina? No, hay que encontrar la vuelta para poder agarrar de nuevo la percepción de lo que viene. Y el año que viene también, el consenso es alto de que el año que viene tenemos una leve recuperación del ciclo, que la inflación baja a niveles del 20, 18, 20, que la tasa baja a niveles del 25 y que el tipo de cambio estará en torno a 36. Eso es lo que sabemos hoy. ¿Mañana puede cambiar? Sí, porque hay externalidades que Argentina no maneja. A ver, el abrupto corte de financiamiento internacional no lo manejó Argentina. Fue en enero, levantó plata, en abril fue, no le atendieron ni el timbre. Con esa dinámica vamos a tener que convivir. Pero insisto, yo me alejaría de las hipótesis apocalípticas porque son las que generalmente no funcionan. Yo tenía una slide para mostrarles las diferencias con el 2001. No tiene sentido, hagan un acto de fe. Esto no tiene nada que ver con el 2001-2002. Nada que ver. Si nos va mal, nos va a ir mal por otro distinto. Si nos va mal, nos va a ir mal distinto. Ahora, lo que sí quiero que quede claro es la urgencia, ya no de pegarnos. Hace 20 años yo me acuerdo, cuando hacía economía, decía, no, tenemos que ser como Suecia, como Finlandia. Mira la cosa. Muchachos, ahora lo hacen Chile, Colombia, Perú, México. Los brasileños se ponen la pila. Eso es lo que nos está pasando. Nos estamos quedando solo en el barrio. Así creo que hay que pensarlas, porque finalmente, indefectiblemente, mañana tenemos que abrir y laburar. Así que bueno, la idea, no sé si gané mucho tiempo o poco tiempo, chicas, creo que estuve bien. Muchas gracias.